Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con la información económica de Data y FX. Aquí dentro del recap de Blue Radio, no olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @DataYFX. Esta noche estaremos hablando sobre nuevos detalles de esos procesos de endeudamiento del gobierno nacional que tanto hemos explicado aquí. El gobierno se cubre ante la posible fluctuación que pueda llegar a tener el franco suizo, porque ya tenemos una parte de nuestra deuda expresada en francos suizos. Hablaremos de ese tema, también sobre la vía al llano, noticias del sector aeroportuario, portuario mejor, para ser más exactos. También hablaremos del sector pensional. En fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. También tenemos noticias sobre Breve y sobre discusiones económicas y empresariales muy interesantes alrededor del Congreso de Confecámaras que se desarrolla en Cartagena. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero iniciamos con las cifras económicas más importantes de esta jornada. ¿Qué pasó con el dólar, con el petróleo, con los indicadores más relevantes durante este jueves 2 de octubre? Camilo Vázquez. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a $2.886.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $64,11 y el estadounidense WTI subió a $60,74 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana subió a $3.897 pesos con 64 centavos. Y el Bitcoin subió 2,1% y se ubicó en $120.380. En Recap, resumen de noticias económicas. Iniciamos este resumen de noticias económicas contándoles que Colombia terminó una operación de cobertura en francos suizos con una utilidad. Esa operación de cobertura le genera de momento al gobierno nacional una ganancia por $80 millones. Esto en el marco de una cantidad de operaciones de manejo de deuda del gobierno nacional en medio de la crítica situación fiscal del país. Natalia Bendaño. El Ministerio de Hacienda informó que Colombia cerró una operación de intercambio de monedas en francos suizos usada para respaldar la recompra de bonos globales por unos $2.000 millones, con la que obtuvo utilidades de $85 millones gracias al diferencial cambiario y a las tasas de interés. Con esta cancelación se eliminó el riesgo asociado a la operación y se hicieron coberturas presupuestales por $2.669,8 millones. El ministro Germán Ávila destacó que la estrategia ha reducido el costo de financiamiento del país. Por su parte, Crédito Público explicó que el siguiente paso será manejar los riesgos de una operación de retorno total en la que Colombia se comprometió a pagar francos suizos a cambio de dólares y que busca recomponer la deuda sustituyendo obligaciones en dólares por deuda en euros. Entre otras, esto busca que nuestra deuda pública, sobre todo la parte internacional de nuestra deuda pública, no esté tan concentrada en el dólar estadounidense, sino que esté diversificada, que tengamos una parte en dólares, otra parte en euros, por ejemplo. En más información, el gobierno anuncia descuentos temporales en las tarifas de los peajes en la vía al llano. ¿De cuánto sería esa disminución, Camilo? El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y la ANI, anunció la aplicación de tarifas diferenciales en los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio para mitigar el impacto económico de la emergencia kilómetro 18. La medida contempla reducciones del 50% para vehículos de categorías 4 a 7 y del 30% para categorías 1 a 3, aplicables en los peajes del Boquerón 1, Boquerón 2, Pipiral y Naranja. Según la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, se trata de un alivio inmediato para transportadores y comunidades que dependen de este corredor estratégico. El beneficio tendrá vigencia inicial de 2 meses o hasta que la vía esté habilitada de forma segura y bidireccional, lo que ocurra primero. Es el peaje de Naranjal, corrijo ahí a mi compañero Camilo. En más información, la ANI declaró la caducidad del contrato con la Sociedad Portuaria Las Américas. Explicación que nos brinda Óscar Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Luego de encontrar incumplimientos graves en sus obligaciones contractuales, como la no ejecución del plan de inversiones, la falta de operación de la infraestructura portuaria concesionada y no dar soluciones a la comunidad de Santa Marta. Además de la caducidad del contrato, ordenamos el pago de $13.485.000 como parte de los prejuicios ocasionados a la nación e inhabilitamos a la sociedad portuaria para celebrar contratos con cualquier entidad pública por el término de 5 años
de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. En más noticias, ANIF hace nuevas advertencias sobre la reforma pensional que eventualmente se podría implementar en Colombia. Está todavía suspendido, congelado este proyecto o la entrada en vigor de este proyecto en la Corte Constitucional, que está evaluando si cumplió como debía cumplir su trámite legislativo, si es un proyecto que cumple con la Constitución. Y los nuevos cuestionamientos de ANIF tienen que ver con la reducción en el ahorro pensional en Colombia. Natalie. Un análisis del Centro de Estudios Económicos ANIF advierte que la reforma pensional podría tener un impacto significativo sobre el ahorro de los trabajadores en Colombia. Según sus estimaciones, los cambios en las reglas de aportes y en la manera que se administran los recursos generarían una pérdida cercana a los 170 billones de pesos hacia el 2040, lo que equivale a cerca de 10 puntos porcentuales del PIB. La entidad sostiene que este ajuste no solo reduciría el patrimonio que los empleados han acumulado para su jubilación, sino que también incrementaría de forma considerable las obligaciones del Estado, llevando el pasivo pensional a niveles de entre 230% y 250% del PIB. Para ANIF, este escenario podría debilitar la sostenibilidad financiera del sistema y limitar la capacidad del país para garantizar pensiones adecuadas en el futuro. Y cerramos este resumen de noticias económicas hablando sobre Breve, el sistema interoperable del Banco de la República, porque su gerente, el doctor Leonardo Villar, confirmó, insistió desde el Congreso de Confecámaras en Cartagena que arrancando la próxima semana, estará en pleno funcionamiento el sistema Breve. Veamos. La semana entrante entra masivamente en funcionamiento Breve, en el sentido de que todos podremos empezar a hacer transacciones. Durante los últimos meses se han podido hacer las vinculaciones, a traer la llave, y eso ha llevado a unos resultados realmente impresionantes. En 2 meses y medio, más de 32 millones de personas, entre personas naturales, personas jurídicas, han obtenido y registrado su llave en el sistema financiero. Hay 70 millones de llaves registradas. Y eso ha sido el resultado de una colaboración entre el banco y todas las instituciones que están en el sector financiero, incluyendo las cooperativas. Tenemos 200 entidades participantes en el proceso y todas van a quedar interconectadas. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue y me traslado inmediatamente a esta hora de la noche a la ciudad de Cartagena. Allí se encuentra nuestra compañera, nuestra corresponsal Dari Belandia, quien tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de Confecámaras, que está dejando su cargo después de varios años. Habló de los retos, hizo un balance, habló de varios temas y queremos compartir la conversación que tuvo con nuestra compañera Dari. Doctor Domínguez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Negocios Blue. Estoy muy complacido de estar en Negocios Blue. La verdad, ustedes hacen una gran cobertura de nuestro Congreso y de las ejecutorias de nuestros empresarios, que para nosotros es fundamental. Doctor Domínguez, y para iniciar, 15 años al frente de Confecámaras, un ciclo que termina, nos gustaría saber qué balance puede hacer de todo este tiempo y cómo queda la situación actual para los ojos de Confecámaras. Lo más importante que hemos hecho es construir un sistema de información el más completo desde el punto de vista histórico y de analítica económica que existe en el país. 300 millones de datos tenemos para darle información de calidad a la sociedad, para darle información de calidad a nuestros empresarios, para darle información de calidad a las políticas públicas y para darle información de calidad a quienes deben combatir la corrupción. La información es nuestro lema y en eso nos hemos dedicado a procurar que se gestione de la mejor forma con las herramientas más modernas desde el punto de vista tecnológico. Hemos logrado darle una gobernanza a las cámaras de comercio para que efectivamente sean cámaras independientes, que traten de estar libres de temas de intereses particulares, de la politiquería. Hemos dotado de una gobernanza democrática. El próximo año se van a elegir 58 juntas de cámaras de comercio por más de 70,000 afiliados. En tercer lugar, el pensamiento estratégico, entender
que Colombia requiere agencias de desarrollo para poder avanzar. No cabe duda que el sistema en red de las cámaras de comercio está de manera muy eficiente logrando que sus regiones pues logren amortiguar los golpes que vienen recibiendo en su sector empresarial. Y en cuarto lugar, hemos hecho unas alianzas público-privadas muy importantes con programas y proyectos que permiten, por ejemplo, avanzar en fábricas de productividad. Fábricas de productividad han mejorado un 24% de la eficiencia productiva de las empresas por las que han pasado. Sociedades de beneficio e interés colectivo, que son sociedades que atienden los temas de desarrollo sostenible. Todo esto es el paquete que nosotros hemos hecho y la simplificación de trámites a través de la ventanilla única empresarial. Doctor Domínguez, ¿y cuáles son los principales retos que ustedes como empresarios enfrentan ahorita al sector empresarial? Sin duda, la inseguridad física y la inseguridad jurídica. Son dos factores graves que atentan contra la actividad empresarial. 600 paros interrumpiendo las vías del país según Colfecar en el primer semestre. Zonas donde es muy difícil que entren los camiones a distribuir productos en el país. Zonas donde es muy difícil que las materias primas que entran por los puertos lleguen a sus lugares de producción. A eso es que nos enfrentamos, una gran inseguridad física y también una inseguridad jurídica, porque los mensajes a veces son mensajes ambiguos respecto de, por ejemplo, buscar que se haga inversiones en Colombia. Colombia necesita hacer inversión productiva, necesitamos que las plantas industriales crezcan, que haya más acceso a nuevos mercados, necesitamos que eficientemente el país y la capacidad productiva nuestra sea mejor. Está creciendo la producción el 1% y está creciendo el consumo el 4%. ¿Qué suple esa diferencia? Pues la suple los productos importados que perfectamente se podrían producir en Colombia. Pero si no hay clima para la inversión, pues va a ser difícil que eso se cumpla. Y otro aspecto, vienen dando una reforma laboral. ¿Qué impacto han tenido hasta el momento? Pues el reporte que tenemos es que efectivamente se han perdido puestos de trabajo, porque es una reforma tan estricta y tan compleja y tan costosa que va a ser muy complejo gestionarla de manera que no afecte el empleo. La tasa de desempleo venía disminuyendo, se ha estancado la tasa de desempleo. Entonces, los mensajes en materia de la reforma laboral deberían ir mucho más en función de la flexibilización laboral, de permitirle a los jóvenes que tengan varios patronos o varias empresas y tengan un solo contrato surtido por varias empresas. Por ejemplo, la flexibilización laboral, la diferencia entre el salario y las condiciones del campo y de la ciudad, que son cosas tan importantes como la seguridad alimentaria. Entonces, es una reforma que quedó debiendo muchos aspectos que son fundamentales para conservar la actividad económica. En el primer semestre se crearon 175,000 empresas y de esas el 40% se crearon por lo menos con un empleo, es decir, más de 100,000. Conservar esos empleos va a ser muy importante. Y también la posibilidad de una tributaria está en el aire. ¿Qué percepción tiene sobre esto? No es posible realmente una reforma tributaria que incremente las cargas para el sector empresarial. Entre otras cosas porque son las mismas empresas. Desafortunadamente aquí hay mucha informalidad, que es donde se debería atacar el fenómeno para que efectivamente no haya una competencia desleal entre empresas informales y empresas formales. Finalmente las formales les toca echarse al hombro a las informales, porque si ellas no tributan, pues evidentemente no se amplía la base tributaria. Y por otro lado el gasto, hay que restringir el gasto, hay que buscar que seamos más eficientes en que el gasto sea un gasto, como han dicho algunos, un gasto inteligente y no un gasto simplemente de subsidiariedad. Y ya para finalizar, doctor Domínguez, el gobierno en algún momento manifestó su intención de apoyar a la pequeña empresa, a la economía popular. ¿Han avanzado en algo? ¿Qué han visto ustedes por parte del gobierno en este sentido?
No, desafortunadamente estaba anunciada con la reforma laboral que vendría un paquete de ayudas para los pequeños negocios, porque también habíamos solicitado que hubiera unas tasas, una reforma diferente para los pequeños negocios versus los negocios grandes. Eso no se produjo, pero habían ofrecido que habrían ayudas para esos pequeños negocios y hasta la fecha no lo hemos visto. Doctor Domínguez, muchas gracias por acompañarnos en Negocios Blue. Gracias a ustedes y sigan adelante en esta magnífica cobertura y análisis que ustedes realizan. Muchas gracias a Dari, muchas gracias también a Julián Domínguez, presidente de Confecámaras. Los dejamos por el momento, ustedes sigan con más programación aquí en Blue Radio.